Ya hice un vídeo de mejores platos para Scratching, y aquí voy a ampliar la lista, más haré una actualización importante respecto al vídeo anterior a fecha de enero de 2026. Lo primero de todo, la actualización. En el anterior vídeo conté que el RP8000 MK2 es un plato bueno y en producción. Pues bien, sigue habiendo a la venta unidades nuevas a día de este vídeo, pero algo ha pasado hace no mucho. En septiembre de 2024, un DJ principiante se quiso comprar uno de esos, lo probamos otros dos DJs con más experiencia que él y vimos que no recupera bien la velocidad con el pitch al 0%. Es un poco aleatorio. Aquí vídeo mostrando el problema. El tono tendría que sonar continuo al soltar, pero no lo hace. Pero con el pitch más bajo, le resulta más fácil. Esto es lo contrario de lo que conté en el vídeo del problema del Super OEM. Es algo nuevo. Y bueno, nos quedamos estupefactos, lo devolvió, pidió otro a otra tienda a ver si era un problema de esa unidad, pero igualmente esta otra unidad tenía el mismo fallo. Por supuesto también la devolvió. Escribimos a Reloop, pero su respuesta me dio a entender que se lo tomarían como el fallo del MK1. Es decir, siendo un fallo del motor, que es algo que no diseñan ellos y cuyas unidades ya han comprado fabricadas, o quizás tienen contrato de compra en un cierto tiempo y no les compensa romperlo, no sé, pues no se puede reemplazar. Eso es lo que hay y ya está. Pues bien, como a día de este vídeo sigue en producción, año y 4 meses después, compré otro yo con la esperanza de que lo hubiesen arreglado. Eso sí, a una tienda grande, sabiendo que no tendré ningún problema, se lo devuelvo. Me llegó una unidad con el mismo fallo. Para ver más claramente el problema, aquí muestro un patrón de release cuts con mi TT500. Y aquí el mismo patrón con el nuevo plato. Al ver esto, escribí tanto a la distribuidora de mi país, que son los encargados de la garantía, como al soporte técnico general de Reloop, mostrando el fallo y preguntando si sería posible reemplazarlo por otro, que no lo tenga, obviamente, ya que está bajo garantía. Pero ha pasado más de una semana y no he recibido respuesta de ninguno de los dos. Si lo hacen después de subir el vídeo, lo añado a la descripción o al comentario fijado, pero veo poco probable que respondan después de tanto tiempo. Entiendo pues que no habrá recambio, así que procedí a devolverlo. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible que pase esto? Te cuento lo que veo más probable. Si vamos a la página del plato en el sitio web de Reloop, en la sección de descargas hay dos firmwares. Que aclaro por si acaso, el firmware es el software interno del aparato, y en ocasiones el fabricante puede ofrecer actualizaciones del mismo para corregir fallos o mejorar su funcionamiento. Sin embargo, el plato que devolví venía ya con la última versión. Uno es para platos con un número de serie anterior al que indican ahí y otros para unidades con número de serie igual a ese o posterior. Imagino que las dos primeras cifras son el año y las dos siguientes son el mes, pero esto es una suposición al 100%, ¿eh? Agárralo con pinzas. Pues bien, si bajamos cualquiera de los dos firmwares, en las instrucciones de dentro del archivo zip indican que ha habido una hardware revision. Esto significa que ha habido algún cambio en la producción de las unidades y ahora algunos componentes internos son distintos. Es decir, que desde la G2203, que si lo interpreté bien, las que se fabricaron en marzo de 2022, tienen algo físico distinto dentro respecto a las anteriores unidades, hasta el punto de que requieren un firmware distinto de las primeras unidades. Pues aquí está la clave. Solo tengo apuntados 4 números de serie cuando hice este vídeo, pero la cosa se ve así. El único bueno confirmado tiene un número de serie anterior al que han indicado, es decir, es de componentes originales. Y los dos malos de septiembre de 2024 y el que devolví en enero de 2026 son posteriores al que indican ahí, es decir, de componentes nuevos. Así que si mi deducción es correcta, es simple. Los que tienen un número de serie menor a este son buenos y los posteriores son malos. O al menos es una lotería si resulta que no todos lo son. Porque si interpreté bien lo de las cifras, el que he devuelto yo se fabricó el año pasado, en 2025. ¿Y han estado 3 años fabricando unos platos así? ¿La gente no los devuelve? Pues bien, el kit de la cuestión. Si quieres comprobar si un plato es bueno o malo sin probarlo, dentro de que lo que he dicho sea correcto obviamente, solo tienes que ver el número de serie. Dicho número lo puedes encontrar debajo del plato, y si tienes o puedes ver la caja de uno sin comprar aún, también lo verás en una pegatina blanca en la esquina inferior derecha de cualquiera de los dos lados cortos. En fin, parece que Humpy nos ha vuelto a fallar y posiblemente Reloop no pueda hacer mucho al respecto. Yo imagino que ya tienen muchas unidades con el motor así y si no las venden, pierden dinero.
digo yo. Por cierto, si alguien quiere una confirmación de si es Hampin, solo hay que ver el número que hay debajo del platillo. Ahí vemos el DJ5500, que es el modelo base que ofrece Hampin a las demás marcas. Entonces mucho cuidado, porque si es un Super Owen y es un fallo de diseño del motor, todos los platos que se hayan fabricado desde marzo de 2022 también tienen el mismo fallo. Y a día de hoy, aunque no quedan muchos, aún quedan algunos Super Owen en venta. El RP7000 MK2, que este vino con el fallo del primer Hampin. Posiblemente tendrá ahora este nuevo fallo, y no sé si habrá habido unidades buenas en medio, que quizás sí. El Pioneer DJ PLX1000, que igualmente salió con el fallo del primer Hampin, y si sigue a la venta hoy, pues quizá hay algunos que no tenían el fallo y los últimos también lo tendrán. No sé si me falta alguno, comentad si sabéis de alguno más. Si tienes un Super Owen, ¿cuándo lo compraste? ¿Qué número de serie tiene? Por tanto, respecto al RP8000 MK2, solo recomiendo actualmente las primeras unidades, es decir, los que tienen un número de serie anterior a este, así que actualmente va para la categoría de segunda mano y toca preguntar por el número de serie antes de pagar. ¿Y qué pasará con las unidades más adelante? No sé si llegarán a corregir el fallo antes del cese de producción de este plato, pero lo que veo más probable a estas alturas es que ya no lo hagan. Y respecto a otros Super Owen en producción, pues en principio tampoco comprarlos, claro, o hacer como hice yo, comprarlos con la seguridad de que los puedes devolver. Y para los que busquéis Super Owens buenos, pues en principio aquí los verdes son los buenos y los rojos los malos. Tened cuidado porque hay modelos como el 7000, bueno, el 7000 MK2 y el PLX1000 que están en 3 generaciones y el 8000 MK2, como hemos visto, están 2. Esto me ha ayudado la IA de Google, o sea que no puedo garantizar al 100% que sea así, pero tiene sentido todo lo que me ha dicho. Los Audio-Técnica han sorteado como unos campeones las generaciones malas, o sea que en principio todas las unidades de Audio-Técnica de los 1240 son Super Owens buenos. Lástima que hayan sido más caros que los demás. Y bueno, en principio de los que se conocían, el Sing Extreme se supone que siempre ha sido bueno, porque este no he puesto el año aquí, que está incompleta, pero se supone que hasta 2020 y no sé cuánto llegó, era siempre de esta generación, o sea que se supone que el motor va estupendamente. Y bueno, he hecho para allá para ver los comentarios por este lado y que este de abajo, que bueno, es el del PLX1000. Vale, y entonces, ¿significa esto que no tenemos opciones buenas nuevas a día de hoy? Es decir, aparte de la Reign 12 MK2, que aún está en producción y sin problemas de motor detectados, que es solo una controladora, cuidado, no se puede reproducir vinilos con ella. Bueno, pues sí hay opciones, pero las que hay de momento no son baratas, las de 12 pulgadas al menos. Pioneer DJ PLX Cross 12. Este lo he probado personalmente, concretamente con 2 unidades compradas en 2025 y no hay problemas. Tiene 2 modos y en modo analog reproduce discos normalmente y en modo digital vinyl envía nativamente señal DVS para Serato Recordbox según tipo de señal elegida y encima desbloquea la funcionalidad DVS con este último. Ojo que con Serato no. Sigues necesitando una mesa, interfaz o controladora que lo desbloquee o equipo compatible más licencia aparte. Dicha señal se envía por la salida RCA a nivel fono igual que si usases un disco de control, solo que no te hace falta disco control, no necesitas aguja y bueno, por necesitar no necesitas ni disco porque puedes utilizar el patinador. A mí me parece un poco raro, pero se puede hacer. Ya que como los Reign 12, el sensor está en el spindle, en el eje central. ¿Y cómo se une al disco? Pues este plato viene con una cosa para poner encima llamada Magbell Clamp, que presiona el mismo con la base, la cual está unida al spindle. Y además, te da la opción de ajustar la dureza de la manipulación del giro del disco, bueno, o patinador, lo cual es todo un detalle. Eso sí, ten cuidado con el salto del bucle de la señal de control que envía, porque si no lo tienes en cuenta te puede hacer sticker drift. Hice un vídeo al respecto. Échale un ojo si te pillas este modelo para saber cómo evitarlo. Y bueno, tiene también pads para controlar el software de DJ, aunque solo 4 en vez de 8, y se puede hacer scratch melódico con el pitch fader en un modo que cambia los cambios de velocidad en semitonos, escala cromática solo. Eso sí, una unidad vale más de 1000 euros actualmente, y aunque es muchísimo más simple en lo del control del pitch melódico que el 8000 MK2, y bueno, algunos detalles como que las velocidades de frenado son fijas y la de en medio, que nos gustaría a algunos que fuese más similar a la de los 1200, es un poco larga.
y que hay gente que no le gusta tener el botón de parada de motor justo al lado del Start Stop. Aun con eso, yo lo veo sin duda como una buena inversión si te decantas por este modelo, porque es el plato top actual de Scratch. Dos de estos, más una S11, igual equipo top actual de Turntablista. El equipo típico que puedes ver actualmente que usa los grandes en directo. Bueno, los ves generalmente con esa mesa y estos platos o, en contra de lo que esperaba, por cambio de dueño de la marca y fallo de las primeras unidades, con unos Technics SL1200 MK7. Con la tontería los he visto mantenerse con varios DJs grandes a través del tiempo en Instagram. Y esto no creo que sea postureo comercial porque les han pagado lo que sea, es que son sus platos principales. Y por más que los busco, no oigo tirones, o sea que responderán muy bien. El sistema de corrección nuevo que han puesto hace que, a pesar de tener un par motor más bajo que los Super OEM y los clásicos platos de par motor super alto, hace que recupere la velocidad muy rápidamente. Ahora, ojo, a diferencia de los 8000 MK2, los recomiendo salvo las primeras unidades, porque en ellas el rango de pitch entre más 6 y más 8 y menos 6 y menos 8% hay espacio muerto. Que a ver, que si te da igual eso, pues estupendo, pero vamos, a mí me molestaría teniendo en cuenta el precio. Sin embargo, estas son las unidades que salieron antes que la edición especial de Red Bull, el que es amarillo y rojo, y afortunadamente no duró mucho tiempo. Sobre el fallo, puedes encontrarte vídeos en YouTube de usuarios mostrándolo. Ace escribió un artículo explicando que apareció ese fallo, que respondían a los usuarios que escribían al soporte técnico que era normal, que no se iba a hacer ningún cambio al respecto, pero bueno, ha pasado mucho tiempo de eso. Dejaré escrito por aquí cuando salió la edición de Red Bull, creo que fue en 2020 o 2021, y los que venden ahora pues estarán bien. Entonces, este está bien, lo que pasa es que, bueno, tiene un rango de pitch de más o menos 16% y vale actualmente 950 euros y entre 1.300 y 1.500 dólares en Estados Unidos. A mí personalmente me duele un poco, pero oye, si a ti no te importa, parece una opción fiable. Para directos parece que no es tan bueno como los anteriores por la construcción, que es más ligera y más propensa a feedback, pero bueno, para tener en casa va estupendo. Y claro, con un rango tan bajo, olvídate de hacer scratch con ultra pitch con bits de BPMs bajos, que es algo que gusta mucho hacer, al menos en Europa. Y si te gustan los tirones clásicos de los 1200, este tampoco es bueno, porque precisamente han conseguido que no los dé. Te haría falta un modelo anterior para eso. Vale, pues es que ahora todo es en plan mileurista y no se puede pillar algo más barato. Bueno, en realidad hay otra opción ya, que es el Reloop RP7. Salió hace muy poco cuando grabé esto, y precisamente como este tengo la certeza de que su motor responde como debe, por una review confiable en un grupo, tenía la esperanza de que también hayan arreglado el motor en el RP8000 MK2. Pero son motores diferentes, ya que este tiene un platillo de 7 pulgadas y no permite reproducir ningún disco de mayor tamaño que ese. Además, aunque tiene un rango de pitch amplio, que está bien, solo está entre más 35 y menos 35%. Esto puede ser molesto para algunos ajustes de BPM muy distintos. Yo alguna vez he tenido que ajustar menos 41 o algo así. Entonces, si a ti te va a pinchar con discos de 7 pulgadas, eres portablista solo y te da igual no pinchar nunca con 10 o 12 pulgadas en casa, o estás empezando y no te quita el sueño lo de los tamaños, y lo del pitch del 35% lo puedes aceptar, pues es una buena opción. Y sí, aunque sea de la misma marca que el 8000 MK2, lo recomiendo porque, aunque me ha fallado con esto, que si no responde más tarde, pues no han respondido, en lo demás, mi experiencia es que la empresa es una marca responsable. Me falló la Reloop Elite en garantía y estando en Canarias, me la recogieron y repararon con cero coste para mí, 2 veces. Así que, salvo casos particulares de fallos generales que no van a arreglar, me parece una marca fiable respecto a garantía, lo cual sin duda es un +1. ¿Y habrá otro plato de 12 pulgadas asequible? Pues esta misma marca ha anunciado hace poco el RP5000 MK4, que parece que se empezará a vender a finales de febrero de este año 2026. No tiene un par motor muy alto, de hecho el motor no es de 16 polos, sino de 8, pero bueno, el 1200 MK7 tampoco, y ahí está en uso por DJs avanzados de Scratch. Si no eres de apoyar la mano muy fuerte en el platillo, en principio el par motor en sí no tiene que ser el más alto del mundo, como es mi caso. Es decir, si eres de los que intentan presionar lo menos posible el disco para agarrarlo, que si eres de los que te resbalan, pues como yo tendrás que humedecerte los dedos, pues ya está, ya que la capacidad de recuperación de velocidad realmente es algo separado del par motor. Mezclé estas dos características en anteriores vídeos porque pensé que eran totalmente dependientes, pero resulta que no es así. Y bueno, este nuevo plato además tiene el rango de pitch del 50%, lo cual lo hace muy atractivo. Es un +1 respecto al 1200 MK7. ¿Rendirá bien? Si lo pruebo, lo indicaré en descripción o comentario fijado. Y unas notas finales. Al final del vídeo anterior mencioné los Newmark TTX y TT500. Básicamente los TTX son los TT500 con algunas funciones más. Pantallas con indicador de pitch y otras cosas, salida line opcional, no solo fono. Al menos una de las variantes tiene par motor variable y salida digital, otra tiene salida USB. Y bueno, mantengo lo dicho. La construcción en general pues deja algo que desearse.
Los botones de 33, 45, Quartz y Reverse es fácil que dejen de responder bien. Los Play Stop se pueden acabar atascando. El botón Reverse puede no responder bien y encima no tiene LED indicador. La carcasa por debajo se vuelve pegajosa con el tiempo y hay que saber limpiarla. Pero es que el motor, si te va bien, si tienes uno de esos platos, para mí tienes de los mejores motores que hay. Yo he estado años con los Vestax PDX 2000 MK2 Pro y en características y rendimiento, aún a riesgo de que se me tiren encima los Vestax lovers, yo no les envidio nada con respecto a estos. De hecho, me gusta más cómo funciona el ajuste de freno en los Newmark y lo prefiero. Ahora, eso sí, en cuestión de durabilidad, de los componentes y fiabilidad, mejor Vestax. Ah, y no lo mencioné en este vídeo, pero como dije en el anterior, también los pitch faders, al menos en los TT500, no duran mucho. En aquel momento solo veía opciones en eBay y eran caras, pero ahora he visto que en AliExpress también venden. En fin, voy a dejar links en la descripción por si consideras esta opción, porque ya te digo, el motor me encanta. No sé del TTX1, que técnicamente es diferente, es un modelo de corriente alterna, y el del TT500, TTX y TTX USB es una corriente continua. Yo es este el que he probado, aunque he oído hablar maravillas del otro, simplemente que puede tener problemas si se calienta mucho y por eso le han hecho una rejilla a la carcasa, pero vamos, cuando va bien se supone que va como Dios. Aquí una lista comparando los 4 modelos por si quieres ver las diferencias, pausa para verlo. Vale. La otra nota es sobre un plato que no metí en el anterior vídeo, que es el Denon DJ VL12 Prime. De este no voy a hablar mucho y lo único que recordaba era a Mojax de DJ City diciendo que las patas bailan un poco y no le gustaba mucho. Y digo, joder, si a él le llama la atención eso, pues bueno. Lo que pasa es que parece ser que en todo lo demás va muy bien y lo de las patas tampoco es para tanto. He visto varios vídeos haciendo scratch y la verdad es que me parece que responde muy bien. Así que, si no tienes ninguna de las otras opciones y puedes recurrir a esta, pues es una opción interesante, posiblemente sea muy buena opción. Eso sí, es de Denon, no fue un plato barato, así que si fue caro o nuevo, lo esperable es que en el mercado de segunda mano también lo sea. Y bueno, por lo que he visto en vídeos de uso y reviews, el Newmark NTX 1000 viene a ser una versión económica del VL12 y tengo entendido que la idea fue hacerlo como el sucesor de los TT500 y TTX. El motor responde muy bien. Aunque la construcción del resto del plato podría ser mejor. ¿Te suena esto? Déjà vu. Brazo que cumple, pero que con el tiempo hace un poco claca claca, como noto en mis TT500, pero sigue siendo muy estable para Scratch. Clip de sujeción cutre, carcasa plasticosa, hueco y más ligero, y por tanto más propenso a feedback, pero habiendo incluido los TT500 y TTX, sería injusto no incluir este también. Si lo que necesitas es un buen motor, y lo demás cumple lo suficiente al menos para usarlo en casa, también parece ser una buena opción. Y ya está. ¿Tienes experiencia con el RP8000 MK2? ¿Puedes confirmar lo que dije del número de serie? ¿O tienes algunos otros platos buenos tú? Coméntalo y comparte conocimiento. Un saludo y como siempre, gracias por visualizar.